Hoy te contamos el top 5 de los seres más sanguinarios, temidos y puros en maldad que el anime ha dado a luz. No son villanos, son arquetipos, y sus crímenes no se miden en muertes, sino en almas corrompidas para siempre. El multiverso no teme a los dioses, teme a los que disfrutan destruir sin necesidad, a los que traicionan sin remordimiento, a los que controlan hasta el último latido del corazón ajeno, y lo llaman amor. Estos 5 no fueron creados para ser derrotados, fueron creados para demostrar que el mal no es caos, es diseño perfecto, y hoy revelamos sus verdades. Quinto puesto, Makima, la diosa que domesticó al infierno, Chainsaw Man. No mata por poder, mata por posesión. Hizo que Denji le entregara su corazón, y luego lo usó como arma. Mató a Power, su hermana, no por estrategia, sino para ver cómo Denji lloraba. Y cuando dijo, "Eres mío", no era una declaración de amor, era una sentencia eterna. Su peor crimen no fue matar, fue hacer que sus víctimas deseasen ser devoradas, porque en su mundo, el amor es la jaula, y ella tiene la única llave. Cuarto puesto, Johann Liebert, el hombre que no existe, Monster. Nunca empuñó una espada, nunca lanzó un hechizo, solo miró, y el mundo se suicidó. Provocó masacres sin moverse de su silla. Hizo que médicos, policías, amantes y padres se volvieran asesinos, con una sonrisa y una frase: ¿qué harías si supieras la verdad sobre ti? ¿Su mayor logro? Que al final de Monster, nadie sabe si está muerto. Porque el mal que representa no necesita cuerpo, solo necesita que alguien lo imagine. Tercero puesto, Griffith Femto, el ángel que vendió el cielo, Berserk. No traicionó a sus amigos por ambición ciega, los traicionó con elegancia, los alimentó, los guió, los hizo creer en un sueño, para luego usar sus almas como escalones hacia su reino. Violentó a Casca no por lujuria, sino para romper el alma de Guts. Y cuando se convirtió en Femto, no gritó de poder. Se limitó a observar, como un dios que ya no recuerda el sabor de la humanidad. El eclipse no fue un ritual, fue una boda, la suya, con el vacío. Con segundo puesto, Madara Uchiha, el dios que soñó con la nada, Naruto Shippuden. Provocó 4 guerras mundiales shinobi, mató a miles con sus propias manos. Pero su verdadero crimen fue hacer creer que tenía razón. Quería sumergir al mundo en un genjutsu eterno, no por tiranía, sino por paz. Y en su mente, eso lo convertía en salvador, no en monstruo. Resucitó usando el cuerpo de su enemigo. Controló a su antiguo discípulo como marioneta, y cuando dijo, "Este mundo es un infierno que merece olvidar", miles asintieron en silencio. Porque el peor tipo de mal es el que suena como verdad. Primero puesto, Sukuna, el rey que ríe. Mientras el mundo arde, Jujutsu Kaisen. No tiene filosofía, no tiene trauma, no tiene redención. Mata porque es divertido. Cortó a Megumi en pedazos solo para probar un nuevo dominio. Decapitó a Junpei frente a sus ojos mientras el chico rogaba por su madre. Y cuando enfrentó a Yuji, no buscó venganza, buscó ver cuánto podía sufrir antes de romperse. Sus dedos no son reliquias, son trofeos de dolor ajeno, y su risa es el sonido del universo admitiendo que algunas criaturas no deberían existir. Él no es el mal personificado. Él es el mal desnudo, orgulloso y sin excusas. Conclusión. ¿Quién es el más temido? Sukuna mata por placer. Griffith traiciona por destino. Madara domina por bondad. Johann corrompe por vacío. Makima posee por amor. Pero todos comparten una verdad. El mal no necesita motivos,
Solo necesita que alguien lo permita. ¿Y tú? ¿Cuál de ellos te heló la sangre más? Si esta lista te dejó sin aliento, si reconociste en alguno de ellos un reflejo de lo que el mundo calla, dale like. Porque en Sombras del Misterios, no celebramos héroes. Desenterramos los rostros del mal que el anime se atrevió a crear, y que la realidad imita en silencio. Suscríbete y activa la campanita, porque la próxima historia no será sobre villanos, será sobre por qué necesitas creer en el mal para sentirte bueno. Hasta entonces, no confíes en tu moral. Ellos ya saben cómo piensas.